¿Cuánto vale una vida? En el siglo XVII había hombres que tenían una respuesta muy concreta. Dependía de cuánto pagara el ayuntamiento y de cuántas brujas necesitaran encontrar. Porque sí, existía esa profesión, cazador de brujas. No era una metáfora, no era un insulto, era un oficio, con clientes, con tarifas, con reputación. Un hombre se presentaba en un pueblo, llamaba a la puerta del ayuntamiento y decía: yo sé encontrarlas y cobro por cada una. Las autoridades aceptaban, porque alguien tenía que hacerlo, o eso creían. Y ese hombre se ponía a trabajar, interrogaba, presionaba y encontraba. Siempre encontraba. Claro que encontraba. Su sueldo dependía de ello. Cientos de personas inocentes murieron para que estos hombres pudieran seguir cobrando. Y lo más perturbador de todo es que nadie se lo impedía. Nadie. Si hay un lugar que representa mejor que ningún otro el horror de la caza de brujas, ese lugar es el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que hoy conocemos como Alemania, Austria y buena parte de Europa Central. Aquí no hablamos de decenas de ejecuciones, ni de cientos, hablamos de miles. Las estimaciones varían según los historiadores, pero la mayoría coincide en que más de la mitad de todas las ejecuciones por brujería en Europa ocurrieron en este territorio. Y en ese contexto, algunas regiones vivieron episodios que todavía hoy son difíciles de asimilar. Pueblos enteros diezmados, familias borradas del mapa, niños acusando a sus propios padres, vecinos denunciando a vecinos por miedo a ser los próximos. Un ciclo de terror que se alimentaba a sí mismo, que crecía, que se extendía, que parecía no tener fin, hasta que lo tuvo. Pero eso es otra parte de la historia, y antes de llegar al fin, hay que conocer a algunos de los personajes que hicieron posible que todo esto durara tanto. Porque detrás de los juicios, detrás de las condenas, no siempre había solo miedo o fanatismo. A veces había algo mucho más frío, un negocio. Sí, hubo hombres que se dedicaron a esto, profesionalmente, no por vocación religiosa, no por convicción, por dinero. Los cazadores de brujas profesionales fueron una figura real en la Europa de los siglos XVI y XVII. Hombres que se ofrecían a las autoridades locales para identificar, investigar y procesar brujas. Y cobraban por ello. A veces por día trabajado, a veces por cabeza, por cada persona condenada. Lo que creaba un incentivo muy concreto. Cuantas más brujas encontraras, más ganabas. No importaba si las pruebas eran sólidas. No importaba si las acusadas eran culpables. Importaba el número. Y esos hombres sabían exactamente cómo conseguirlo. Sabían cómo interrogar, cómo usar el miedo, cómo construir una confesión a partir de nada. Llegaban a un pueblo con su reputación por delante, con sus métodos, con su seguridad de que había brujas allí, porque siempre las había, y las autoridades locales, asustadas, presionadas, o simplemente cómodas con tener a alguien que resolviera el problema, les abrían las puertas. Y el resultado era predecible: detenciones, torturas, confesiones, condenas y facturas. Fue un negocio oscuro, construido sobre el sufrimiento de personas inocentes, y que funcionó durante décadas porque había quien lo financiaba y quien lo necesitaba, o creía necesitarlo. El más famoso de todos estos hombres operó en Inglaterra, y su nombre se quedó grabado en la historia de una forma que él probablemente habría celebrado. Matthew Hopkins, un nombre que en la Inglaterra del siglo XVII era sinónimo de terror.
se autodenominó Witchfinder General, el general cazador de brujas, un título que nadie le había dado oficialmente, que él mismo se había puesto, con toda la confianza del mundo, y funcionó. Hopkins era un hombre joven cuando empezó. Tenía poco más de 20 años, no tenía formación especial, no tenía autoridad oficial, pero tenía algo que resultó mucho más valioso: convicción y la capacidad de transmitirla. Entre 1645 y 1647, en apenas 2 años, Hopkins y sus colaboradores fueron responsables de la ejecución de entre 300 y 400 personas. Solo en Inglaterra, solo en 2 años. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que todas las ejecuciones por brujería registradas en Inglaterra durante los 100 años anteriores. ¿Cómo lo consiguió? Con métodos que ya conocemos: la privación de sueño, los interrogatorios interminables, la búsqueda de la marca del diablo, las preguntas que ya contenían la respuesta, pero también con algo más, con el momento adecuado. Inglaterra estaba en plena guerra civil. El orden tradicional se había roto. La autoridad central era débil y el miedo abundaba. Hopkins supo leerlo, supo moverse en ese caos, supo presentarse como la solución a algo que la gente sentía como una amenaza real. Y nadie le detuvo durante 2 años, hasta que empezaron las preguntas, hasta que algunos empezaron a cuestionar sus métodos, a señalar que sus pruebas eran dudosas, que sus confesiones eran forzadas. Hopkins murió en 1647, probablemente de tuberculosis, aunque la leyenda dice que acabó acusado él mismo. No hay pruebas de eso, pero es el tipo de final que la historia a veces inventa para los que hacen demasiado daño. Su legado es sombrío y sirve como recordatorio de algo importante. El terror no siempre necesita una institución detrás. A veces basta con un hombre, con convicción y con la oportunidad adecuada. Pero esto es solo una pieza de algo mucho más grande y mucho más oscuro, porque detrás de estos hombres había un sistema entero, siglos de doctrina, de manuales escritos para torturar mejor, de jueces que sabían exactamente lo que hacían, de pueblos enteros que señalaban a sus vecinas, de niños que acusaban a sus propias madres. ¿Por qué la gente creía de verdad en las brujas? ¿Qué les hacían exactamente en los interrogatorios? ¿Cómo un libro publicado en 1487 desató siglos de ejecuciones? ¿Y quiénes eran las mujeres que murieron? Con nombre, con historia, con familia. Todo eso está en el vídeo que aparece en pantalla, el que cuenta la historia completa, desde el principio hasta el final, sin saltarse nada. Si esto te ha enganchado, ese vídeo te va a dejar sin palabras.